bienvenidos, soy Frank Lee from Winglish Academy. En esta ocasión te traigo algo que nos va a ayudar mucho a comprender mejor la gramática. Es el pasado del verbo to be, así que comencemos con la presentación. Vamos a trabajar el pasado del verbo to be, ¿de acuerdo? El verbo to be, el significado. Pues Timmy pregunta: hola Luna, ¿puedes explicarme qué es el verbo to be past en gramática? Hola Timmy, sin duda el verbo to be en pasado, que significa era o estaba, se utiliza para hablar de acciones o estados que ocurrieron en el pasado o para hablar de cambios que han ocurrido en el pasado. Genial, me enseñas cómo puedo utilizarlo. Sin duda presta mucha atención y sobre todo pregunta todas las dudas que te surjan. Bien, vamos a ello. Vamos a trabajar primero con las frases afirmativas. El verbo to be se usa a menudo con sustantivos, adjetivos y frases preposicionales. En su forma afirmativa confirma características del sujeto y se coloca después de él. Ya habíamos estudiado anteriormente los sujetos. Es muy importante la pronunciación I, you, he, she, it, we, you, they. Las primeras personas, segunda, terceras personas, como puedes ver, la organización y las terceras personas. Seguidamente vamos a vincularlo con el verbo to be. Como puedes ver ahí, cada uno va segmentado de la siguiente manera. Vamos a hacer un poco de pronunciación. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. ¿Ok? La pronunciación es muy importante. Luego le vamos a dar un complemento. Voy a leer la primera parte. I was a good student. Traducción: yo fui un buen estudiante. Vamos a traducirlo ahora en plural. They were good students. Cuando tenemos plural ya no ponemos el artículo a. Ellos fueron buenos estudiantes, ¿de acuerdo? En las formas plurales se omite el artículo a y añadimos una s al nombre, como ya lo habíamos visto anteriormente. Esta es la fórmula sujeto-pronombre, el to be y el complemento, ¿de acuerdo? A continuación vamos a analizar los siguientes puntos del verbo to be de una manera más profunda. To be past short verb, no se puede hacer reducciones en pasado con las frases afirmativas, sí que sí, no se puede. El to be past articles, to be past vocabulary, and to be past frequency adverbs, to be past common mistakes, ¿ok? Recuerda, tip: no se debe mezclar el verbo to be past con los verbos regulares o irregulares porque se crea otro tiempo gramatical. Vamos a mucho más. La partícula negativa es not o en traducción, ¿ok? Es una forma reducida del to be past. Así que nuevamente los sujetos pronombres, como ya los conocemos, es muy importante recalcar cada ello, ¿ok? Seguidamente vamos a vincular con nuestro verbo to be en pasado. Como puedes ver que está organizado, casi nada cambia de la versión afirmativa. Simplemente vamos a poner la partícula not después de was, ¿ok? So yo diría I was not, or you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, or they were not, ¿de acuerdo? Vamos a darle un complemento que es muy importante. Voy a hacer la traducción respectiva también. I was not a good student. Yo no fui un buen estudiante. En su forma plural, they were not good students. Ellos no fueron buenos estudiantes, ¿ok? Ya habíamos hablado de los artículos, la omisión, sujeto, verbo to be. Lo único que hay que vincular es la partícula not para volverlo en negativo. Estos son los datos importantes. To be past negative form reducida, negative frequency adverbs, debe ir después del verbo to be past. Si se utiliza never, nunca se usará not. Watch out. She was not at home. She was never at home. She was not never at home. Quiere decir que esta versión está mala, ¿ok? No mezclamos doble negativo, ¿vale? Tip: ya sabemos que no tenemos que mezclar con verbos. Vámonos a mucho más. Estamos en la forma interrogativa del verbo to be pasado. Y para la forma interrogativa igual vamos a tener ya nuestros sujetos. Seguidamente vamos a hacer un cambio. El verbo to be pasado lo vamos a llevar delante de los sujetos, como puedes ver, ¿ok? Esa es la forma de crear las preguntas. Y luego le vamos a dar un complemento directo a cada una de ellas, ¿vale? Entonces vamos a analizar un poco. Was I a good student? Was I always at home?
Ok. ¿Fui yo un buen estudiante? ¿Estaba siempre en casa? Ok. Este es un poquito más claro. Esta primera versión sí, pero es un tipo de pregunta. Es una pregunta que te haces a ti mismo. Ok. Este va a estar un poco más claro para que analicemos la respuesta. Were you a good student? Were you always at home? ¿Fuiste un buen estudiante? Ok. ¿Estaba siempre en casa? El tipo de respuesta para esta segunda sería yes I was o no I wasn't. Claro, hay que analizar el tipo de respuesta y como puedes ver, para cada una de ellas he creado el tipo de respuesta. Por ejemplo, esta. Were they good students? Yes, vamos a decir they were o no they weren't. Okay. ¿Fueron ellos buenos estudiantes? Sí o no. Were they always at home? ¿Estaban siempre ellos en casa? No, they weren't o yes, they were, ¿vale? Así es como se crean las preguntas. En este tiempo, la fórmula es muy importante de mantenerla, ¿no? El to be, past, el sujeto y el complemento para estructurar la frase. Presta atención a los siguientes datos. Frecuencia de adverbios debe ir después del sujeto en las frases interrogativas. Ejemplo, were you often at home? Ok, forma controida, no existe contracción en las preguntas, pero sí en las respuestas en la parte negativa. La forma controida es informar para speaking y ya sabes la regla, no utilizar verbos. Vamos a la siguiente parte, última, the WH questions, que son muy importantes, como siempre igual, esta es nuestra estructura y lo que haremos es en este caso vincular con un WH question. En esta ocasión he utilizado were. Luego vamos a vincularlo con nuestro verbo to be en pasado y así es como se vinculan las preguntas. Ok, siempre el WH question delante del verbo to be en pasado. Luego vamos a añadirle un complemento, como puedes ver, a cada uno de ellos y también el tipo de respuesta, ¿vale? Solo voy a leer una para que puedas comprender la interpretación. Dice, where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? I was at home. Estaba en casa. Como puedes ver aquí ya no se responde por yes o por no. Tienes que pensar para el tipo de respuesta, ¿vale? Entonces los WH questions son muy importantes y van delante del verbo to be en pasado, como ves en esta tabla estructural, ¿vale? Su forma de WH question, to be, el sujeto y el complemento, ¿vale? Presta atención, la frecuencia de adverbios debe ir después del sujeto en las frases WH questions. Why were you never at home? ¿Por qué nunca estabas en casa? El tipo de pregunta, ¿ok? No se puede reducir a las preguntas con el WH question. Considera estudiar los WH question para su mejor comprensión, ya que son muy usadas al formular preguntas específicas. Hemos llegado a la parte final y espero que hayas podido comprender todo acerca del pasado del pasado del verbo to be. Bien, hemos llegado a la parte final y espero que hayas comprendido lo que es el pasado del verbo to be. Estaremos de retorno con mucho más. No te olvides que este ha sido el vídeo número 12 y ya volveremos con el número 13. Hasta pronto.